Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que el Señor los tenga prosperados a todos y cada uno de ustedes en su vida espiritual. Hoy vamos a tener el repaso de lesión para esta semana. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de tener todo tema, lo hacemos elevando una oración hacia el trono de la gracia para que sea Dios el que nos dirija en este repaso de lesión. Y también los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, de manera que usted apoye el canal y les siga y les lleguen estos repasos de lesión sin que otros se los comparte, sino que cuando se suba el video al canal, a usted le llegue. También los invito a que inclinemos nuestros rostros para que comencemos este repaso de lesión de esta semana con una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este repaso de lesión para esta semana, pedimos, Señor, que esta oración asciendes al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo como sumo sacerdote en el lugar santísimo por nosotros, para que ruegue ante a ti, oh Dios Padre, y nos envíes el Espíritu Santo y tome este instrumento humano, y la compañía también de tus santos ángeles, a este lugar, Padre misericordioso, y el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, a todos y cada uno de los lugares donde vaya a ser oído y visto este video, de manera que sea el Espíritu Santo el que nos diga lo que ha de acontecer o lo que ha de ser este repaso de lesión, y para que lo pongamos en práctica y podamos vivir una vida de preparación para el reino de los cielos. Pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lesión de esta semana es Compártelo. Compártelo. Es el título de la lesión para esta semana. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 4. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar, para hablar al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ese es el versículo de memoria que Dios quiere que nosotros nos levantemos mañana tras mañana para oír palabra de sabios y para que podamos, o sea, al estudiar la Biblia. Eso es lo que nos quiere decir el versículo, que nosotros estudiemos la Biblia para oír el sabio de los sabios. ¿Que quién es el sabio de los sabios? Dios, el Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos inspire para poder dar palabra a los que están, como se dice, cansados o tienen preocupaciones, o el Evangelio de Cristo que sana tanto nuestro ser espiritual como también nuestras enfermedades físicas, y nos da todo para que nosotros podamos verdaderamente vivir un evangelio puro. Dice el relato de la lesión que un pastor de la iglesia adventista del séptimo día estaba apurado un sábado, o además que sería todos los sábados, no sé, pero ahí dice que el sábado estaba, como un sábado estaba apurado mucho, y que había madrugado pues para tener la escuela sabática, para tener el sermón, y que tenía otras cuestiones que hacer. O sea, estaba como algo estresado el pastor. Y entonces dice que él cogió las llaves, prendió su carro y salió, y había un tráfico muy pesado ese día. Y como siempre, por lo regular pasa que el tráfico es pesado. Y entonces él iba para la iglesia apurado, y otro vehículo se le atravesó, y entonces él le sacó el puño en señal de desagrado y comenzó a vociferar contra el conductor que iba en el otro carro.
Cuando él llegó a la iglesia, estaba preparándose para dar el repaso de escuela sabática, miró hacia el público que estaba, pues, o sea, los de la iglesia y que van visitas a la iglesia, y entre esas visitas estaba el conductor que él había vociferado en el camino porque se le atravesó. Entonces, el pastor, pues, lo miró y imagínense cómo lo vería la persona esta que el pastor le había hablado de esa manera. Entonces, muchas veces ocurre, como dice que por estar afanados o alguna cosa o estresados, se puede cometer errores con personas que no son de la iglesia y que pueden de pronto ir a la iglesia y verlo a él, o verlo a uno, o ver a otra persona allá y verlo, ¿cierto? Entonces esto le ocurrió a este pastor y estamos en un mundo donde puede ocurrir muchas cosas. Por eso tenemos que cada día escuchar la voz de Dios, orarle al Señor y pedirle que nos ayude para que esto, pues, ocurre, que si ocurre o no ocurra, para que nosotros no demos un mal testimonio. El testimonio de nosotros cuenta mucho, aunque muchas veces uno no puede mirar a los hombres, como siempre le he dicho, pero una persona que sea influyente en una iglesia o algo, es importante tener un buen testimonio y que Dios nos arregle el carácter. Pero es que este carácter tiene que ser arreglado antes de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Nosotros somos los Elías que debemos de presentar un mensaje para el pueblo, para el reino de Dios. Entonces, compartir el mensaje. El pastor tuvo que compartir el mensaje ese día a la escuela sabática, habiendo tenido una discusión con quién, con este conductor de otro vehículo, que imprudentemente también se le pasó, pero él no era cristiano, no era creyente. El pastor sí era creyente, era un cristiano y era pastor. Entonces, mi querido amigo y hermano, esas son las flaquezas y las debilidades que Dios nos tenemos que ponerle en sus manos para que Dios cambie ese carácter para poder nosotros estar listos para ir al reino del cielo y poder preparar a otros para el reino de los cielos. Pero Dios cambiará nuestro carácter. El carácter de nosotros tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi querido amigo hermano, no estoy acusando al pastor de pecador, ni mucho menos. Él escribe en este relato para saber que nosotros como seres humanos cometemos errores, pero que Dios, el Espíritu Santo, si le ponemos estos errores y todas estas cosas a Él y todos estos pecados y todas estas faltas al Señor, Él los puede transformar y los puede cambiar. Entonces el pastor, o sea, da este relato con el fin de que sepamos que todos somos seres humanos y que tenemos flaquezas, pero que con el poder de Dios podemos ser transformados y con el poder del Evangelio, verdad de verdad. Entonces, por el testimonio, o sea, el testimonio. Entonces, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, encontramos un relato muy importante. En Mateo capítulo 28, 18 al 20, encontramos un relato importante de la palabra del Señor cuando Jesús iba a ser llevado por los ángeles al cielo con las primicias para ascender al cielo. Dice la palabra del Señor muy claramente en Mateo capítulo 28, 18 que comisionó Dios a los discípulos de esta manera. Y Jesús, dice el versículo 18, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Cristo se le dio toda potestad porque Cristo murió sin pecado y resucitó en un cuerpo inmortal para decirnos a nosotros y a los discípulos en aquel entonces que toda potestad le ha dado a Él en el cielo y en la tierra. O sea, ya Él es el vencedor. Por tanto, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaría Él como nosotros? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y por eso el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son tres que dan testimonio en el cielo, y todos tres son seres personales, tienen su personalidad, y entonces por eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se hace el bautismo.
Muchas personas dicen que no, que eso no es así, que es en el nombre de Jesús, pero palabra de Dios dice muy claramente cómo debe de ser el bautismo y cómo debe de ser las cuestiones y por qué. Y Dios fue el que dijo, Jesús, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, y habiendo resucitado en un cuerpo inmortal, dijo, vaya y hagan discípulos a las naciones, a todas las personas. Entonces este evangelio debe ser predicado por testimonio, tanto por testimonio en nuestra vida, como le digo, como narra el pastor, que pues en ese momento dio mal testimonio, pero no dejó ser pastor porque pues cometió de más, pienso yo, que el pastor le pidió disculpas o perdón a la persona que ofendió y bueno, y pudo haber habido una reconciliación y esta persona pudo haber sido ganada para el reino de los cielos. No, porque es que, como le digo, mi querido amigo y hermano, nosotros no podemos, tenemos que dar un buen testimonio, pero nosotros no podemos poner la vista en los seres humanos, porque hoy una persona puede ser un pastor, puede ser un predicador, puede ser algo, y después usted verlo descarriado y en otro lugar, y entonces, ¿qué pasa, mi querido amigo y hermano? Yo no puedo poner la mira en él, porque tengo que poner la mira en Cristo. El único que no anduvo descarriado ni haciendo cosas mal hechas en este planeta Tierra es Cristo, mi querido amigo y hermano. Pero nosotros debemos de tratar de dar un buen testimonio y pedirle a Dios que cambie nuestro carácter. Entonces, mi querido amigo y hermano, por testimonio. Pero también hay otra palabra, testimonio, que es por martirio, y en este último tiempo va a haber una persecución por un mensaje. ¿Por qué? Por un mensaje que se ha de dar por testimonio, inclusivemente hasta con la propia vida. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Es el evangelio que la iglesia adventista debe predicar por testimonio, por martirio, por persecución y por todo. Y que debe de estarlo dando desde ahora, desde ya, para que cuando ocurra estas cosas, entonces la gente sepa, y por eso muchas personas van a venir a la iglesia adventista sabiendo que la iglesia adventista tiene la verdad y que es la verdadera iglesia de Dios. Dice el relato bíblico de la siguiente manera, el Apocalipsis 14, 6 al 12. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, este mensaje será predicado en alta voz. Este mensaje debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo por testimonio. Aquí nos habla que este es el evangelio eterno. Hay que predicar a Cristo y la profecía. Dice que es necesario que profeticemos otra vez desde 1844 hacia acá, en el mensaje, aunque el mensaje del primero y del segundo ángel se tocó o se dio en 1844, pero este mensaje debe seguirse predicando, porque la hora del juicio, dice la palabra de Dios, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En 1844 se predicó que Cristo vendría por segunda vez, pero Él no vendría por segunda vez, sino que pasaría del lugar santo al lugar santísimo y comenzaría a hacer una obra de juicio, la cual está haciendo ahora en el lugar santísimo. Él pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Cuando ascendió de esta tierra, estuvo en el lugar santísimo desde el año 31 hasta 1844. Después de 1844 pasó a hacer la obra de juicio que se hacía aquí en el santuario terrenal. Un sacerdote entraba una vez al año. Desde el año 31 hasta 1844 estuvo Cristo en el lugar santo y luego pasa al lugar santísimo a hacer la obra de juicio. Estamos en una obra de juicio, en una obra de oportunidad que Cristo está llamando a los pecadores al arrepentimiento y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Tenemos que llamar, desde 1844 hacia acá, Dios le mostró a la profeta Elena G. de White el cuarto mandamiento iluminado,
que debíamos de guardarlo porque es un mandamiento de la ley de Dios. Está entre los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. En Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos y en Deuteronomios capítulo 5, 7 al 21 encontramos la ley de Dios. Los 10 mandamientos encontramos el santo sábado, que hay que guardarlo y llamar a las personas a que guarden el sábado, no el domingo, porque esa es la marca de la bestia. Entonces, y otro ángel lo siguió diciendo en alta voz diciendo, ha caído Babilonia. Babilonia cayó en 1844. ¿Por qué? Porque habían unas iglesias y no creyeron en el mensaje del juicio y hasta ahora no han creído en el mensaje del juicio, porque dicen que no, que Cristo no pasó en 1844 del lugar santo al lugar santísimo y no creen que haya un santuario o así como lo explicamos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una doctrina que Dios nos dio para darla después de 1844 para restaurar la verdad del verdadero sumo sacerdote que está en el cielo, que no es un hombre aquí en la tierra, como dicen que es el sistema papal o el papado, sino que es Cristo en el cielo como sumo sacerdote, que no era la tribu de Aarón, sino de la tribu de Judá, y que él es el sumo sacerdote en el reino de los cielos, al cual debemos de confesarle los pecados y llevarlo a él. Entonces, Babilonia cae en este último tiempo porque acepta la marca de la bestia o impone la marca de la bestia, que la marca de la bestia es el domingo. Entonces dice el versículo, porque ha hecho beber al vino del furor de todas las naciones. O sea, las iglesias que construyen Babilonia se unen con el que se llama el protestantismo apóstata y se une con el sistema o con el poder político de los Estados Unidos y piden imponer la marca de la bestia, o sea, la marca del sistema papal, que es el domingo, porque este último conflicto es por adoración. Miremos lo que dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces vemos claramente que aquí está hablando ya de la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? El sistema papal, el domingo, porque el domingo no fue dado como un día de adoración. Este último conflicto se va a dar por día de adoración, o sea, el sábado y el domingo. Los que guardemos el sábado, pues los adventistas del séptimo día, que guardemos el sábado, el remanente, porque Satanás se va contra el remanente fiel, que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y se mantienen como testimonio, o sea, aún con martirio, porque va a ser perseguido, lo van a matar, a muchos van a matar, no a todos, pero a muchos van a matar, van a ser muertos en el mensaje del tercer ángel, muchos van a ser perseguidos, les van a quitar sus bienes, también los van a meter a las cárceles, los van a querer matar de hambre, no les van a comprar, no les van a vender. Entonces dice la palabra del Señor que la marca de la bestia va a ser impuesta. O sea, en los Estados Unidos de Norteamérica va a ser esto claramente, se va a unir el Poder Judicial y hoy en día vemos al presidente de los Estados Unidos tratando de imponer un sábado, pero no es un sábado, pero ese sábado no es el sábado semanal, sino el domingo como día de ¿qué? De adoración, para poner la marca de la bestia, porque allá es donde se va a dar la marca de la bestia, en los Estados Unidos, y luego todos los países del mundo, todos los presidentes y todas las naciones y todos los gobernantes del mundo van a copiar de los Estados Unidos para imponer la marca de la ¿qué? De la bestia, el domingo como día de adoración. Es una ley que se va a dar en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, mi querido amigo y hermano, porque Estados Unidos de Norteamérica es la potencia mundial y es la segunda bestia de Apocalipsis que habla, porque la primera bestia es el sistema papal y la segunda bestia es el Apocalipsis 13, el poder de los Estados Unidos militar con su ejército, y entonces van a imponer la marca de la ¿qué? De la bestia, juntamente con el protestantismo de los Estados Unidos. Van a pedir a la legislación, al gobierno, a la Cámara, al Senado, al Congreso y a los jueces de los Estados Unidos a que impongan esta ley dominical. Y entonces dice muy claramente que le van a poner una marca en su mano derecha o en su... ¿ven? Esto es algo que van a obligar a trabajar 6 días, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y el día domingo que sea el día de adoración, y el que no trabaje el sábado no le van a comprar, no le van a vender, no le van a dar nada. Entonces estas personas van a querer matar de hambre al pueblo de Dios. Entonces, mi querido amigo y hermano, van a obligar a trabajar el sábado, y el que no trabaje el sábado no le compran, no le venden, no le hacen nada. Esto, claro que primero comienza con muchas cositas por ahí, llamando a las personas a que esto va a ser sucesos rápidos.
Entonces, mi querido amigo y hermano, entonces dice muy claramente, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces los que reciben la marca de la bestia, pues entonces van a ir a la muerte segunda, mientras los que van a ser muertos por la palabra y el testimonio en este último tiempo, por martirio. Entonces, y porque dice que este evangelio en Mateo capítulo 24, versículo 14, nos dice muy claramente de la siguiente manera. Mateo 24, 14, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es para nosotros hoy día, para la iglesia la Odisea, la última iglesia. Estamos en la última iglesia ya. Entonces nos va a tocar predicar el mensaje por martirio. Muchas personas, no todos van a morir, pero muchas personas van a morir y van a tener que dar testimonio con su propia vida de la predicación del evangelio, así como hicieron los apóstoles, como sucedió en la Edad Media por Roma, que persiguió el sistema papal, persiguió con los jesuitas a el pueblo de Dios. Esto mismo va a ocurrir en este último tiempo para imponer la marca de la bestia, o sea, el domingo, como día de oración, porque el conflicto final va a ser por día de oración, domingo y sábado, sábado y domingo. El sábado, marca de Dios; el domingo, marca de la bestia, sistema papal. Entonces, mi querido amigo y hermano, debemos de predicar el evangelio. Entonces, la misión de la iglesia adventista del séptimo día es hacer discípulos y que hagan a su vez otros discípulos, de modo todos estamos proclamando el mensaje eterno y los mensajes de los tres ángeles. Esto es el mensaje de los tres ángeles: la restauración del sábado, la restauración de las doctrinas, la restauración de el mensaje de la verdad presente con la reforma procesal, y todo esto tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles, mi querido amigo y hermano. Este es el mensaje que este instrumento humano ha venido predicando desde que este canal, o desde la primera predicación que se subió a este canal adventista, Sana Doctrina. Entonces, mi querido amigo y hermano, hay que predicar el mensaje a fin de preparar a nuestro mundo para el pronto regreso de Cristo. La palabra de Dios dice que todo mundo va a escuchar el mensaje, no todo mundo se va a convertir. Por eso nosotros creemos que únicamente, y que en las iglesias que constituyen Babilonia, hay un pueblo que es de Dios. Entonces, mi querido amigo y hermano, muchos de ellos que hoy están oyendo este canal adventista y que no son de la iglesia adventista, que no creen en el evangelio, que no creen en los pastores, que no creen porque han visto pastores, y como en la iglesia católica también, que se ve todas estas cosas, y en las otras religiones. Entonces vemos claramente, pero que este evangelio va a ser predicado. No todo el mundo va a creer, pero los que crean, mi querido amigo y hermano, a este evangelio adventista del séptimo día, van a ir al reino de los cielos. Eso es, lo dice muy claramente la palabra de Dios. Por eso hay que proclamar el mensaje. Hay que proclamar el mensaje. Todo aquel que haya recibido una nueva vida en Cristo está llamado a dar testimonio. Sin embargo, muchos creyentes no están dispuestos a hacerlo por temor o porque no saben cómo. Por ejemplo, en la iglesia muchas personas les da temor predicar este mensaje porque los echan. Yo siempre lo he dicho, a mí me han tratado y me han marginado de la iglesia por predicar el mensaje y por hablar directo. Porque en la iglesia ya no se puede decir de la bestia, no se puede decir de Roma, que es la bestia, no se puede hablar de las otras iglesias, porque hay un ecumenismo en la iglesia. Me toca recalcar esto porque es así. Entonces, mi querido amigo y hermano, entonces nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Por eso hoy en día yo le decía, Señor, ¿cómo va a hacer para predicar el evangelio si a mí no me lo van a predicar en la iglesia? ¿Cómo va a hacer para predicarlo? Dios abrió este canal y por eso estamos predicando este evangelio. En la iglesia no se puede predicar esto así, de esta manera. Donde uno comienza a hablar así, entonces la gente, si es en la escuela sabática, entonces el maestro está diciéndolo, un cortico, no diga tanto, no hable tanto, es cortico el testimonio, para que no se predique la verdad aún. Ni en el repaso de lección, mi querido amigo hermano, ustedes no sacan este repaso de lección, pero en la iglesia no dejan predicar el mensaje. Cuando uno va a hablar, cuando este instrumento va a hablar en la escuela sabática, entonces dice, un cortico, y cuando otro va a hablar por allá cosas que no tienen nada que ver con el mensaje claramente, lo dejan que hablen, y no le dicen nada. Pero cuando uno habla directamente del mensaje, cómo debe ser en la iglesia, ahí mismo le tapan la boca a uno, sea el anciano, sea una mujer, mejor dicho, todos están como con una coalición tremenda para tapar el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, estamos llamados a compartir con otros lo que aprendemos del Señor a medida que tu relación se
con él se desarrolla. Hay que compartir el mensaje. Cuando este instrumento humano, por eso comparte este mensaje, mi querido amigo y hermano. En Hechos 1:8 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice. Entonces el mensaje de la iglesia adventista, el mensaje de los tres ángeles debe de ser compartido a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, toda persona que tiene el Espíritu Santo, ojalá yo lo tenga, mi querido amigo y hermano. Y yo le pido mucho al Señor el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para hablar de la palabra del Señor. Ojalá yo lo tenga y con poder y hablar con verdad y con rectitud. Yo le pido mucho al Espíritu Santo al Señor para poder decir la verdad. Así me desprecie en la iglesia o en cualquier lugar. Pero que diga la verdad para que las personas que crean y quieran prepararse para el reino se lo hagan. Miremos lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 3. Mi querido amigo y hermano nos dice de la siguiente manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Cristo. Cristo no vino a escoger personas de aquellas personas que se creían los rabinos y todas estas cosas y que se creían que sabían más que Jesús. Entonces escogió a personas que no sabían nada, que leían la Biblia probablemente, que no tenían una expresión, no tenían buena expresión, como este instrumento humano que está aquí, que no se sabe expresar, no sabe hablar, no sabe muchas cosas, pero de eso fue el que cogió el Señor para predicar ¿qué? El mensaje. Y lo predicó con rectitud y verdad, y a estos apóstoles entonces comenzaron a predicar después de que recibieron el Espíritu Santo, y dice que ellos predicaron y que no se quedaron callados. Entonces, mi querido amigo y hermano, en Hechos capítulo 4, versículo 20 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, Pedro y Juan decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos vieron a Jesús personalmente resucitado y que encargó que predicaran el Evangelio. Hoy, aunque nosotros no hemos visto a Jesús, hemos recibido, este instrumento humano, he recibido la palabra del Señor a través del Espíritu Santo, y por eso hoy no me quedo callado y hablo la palabra de Dios como debe de ser. Entonces, mi querido, yo no puedo quedarme callado con lo que Dios ha hecho en mi vida y con lo que Dios quiere hacer en tu vida, y sí querer seguir haciendo en mi vida, porque Él quiere que yo vaya al cielo, y también usted. Entonces, mi querido hermano, entonces debemos de hablar, como dice la palabra de Dios, de lo que hemos visto y hemos oído. Yo he oído a Jesús y he visto cosas que ha hecho en mi vida Jesús, mi Señor Jesús. Entonces, dice también en Hechos capítulo 4, versículo 3, habían estado con Jesús. O sea, la gente lo reconocía. Qué bueno que Dios, cuando nos vea la gente, reconozcan que hemos estado con Jesús. Entonces, mi querido amigo y hermano, eso es importante, el testimonio. Entonces, hay que compartir. El Espíritu Santo les dio audacia y un poder convincente a su palabra. O sea, les convenció y los puso a predicar. Entonces, hay que compartir el mensaje por testimonio. O sea, por testimonio en el sentido de que nosotros debemos de dar un buen testimonio, y también cuando nos toque la persecución, con martirio. O sea, aún por la vida, con la vida vamos a tener que dar testimonio. Entonces, sin fuerza, pero con poder. Al ver las multitudes, dice Jesús en Mateo capítulo 9:36, al ver las multitudes se sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Hoy en día la iglesia adventista, que es la depositaria de la verdad, el mensaje de los tres ángeles, ninguna otra iglesia predica este mensaje como lo predica la iglesia adventista del séptimo día y como debe de ser, porque como le digo, yo he estudiado las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día y las he aceptado como verdad, inclusive me hice bautizar en la iglesia adventista del séptimo día. Yo hoy pertenezco a la iglesia, yo voy a la iglesia, escucho sermones de allá, los que dicen allá, pero no están predicando la verdad, pero la verdad de este mensaje no lo están predicando como debe de ser. No están hablando directamente de Babilonia y todas estas cosas, no, ni de la reforma apostolítica, ni ninguna de esas cosas. Mucha gente dirá, ¿por qué recalca? Porque es que este es el mensaje para nosotros de este último tiempo, mi querido amigo y hermano, para predicarlo con el poder del Espíritu Santo y hablando de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Cristo llamó a la iglesia adventista a restaurar el mensaje, a la inmortalidad del alma, que no hay inmortalidad del alma hasta que Cristo venga. La gente cree que hay inmortalidad del alma. Todo eso hay que restaurarlo y hay que hablarlo. Nosotros somos reparadores de portillos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la Edad Media se hizo un portillo grande para predicar el Evangelio, y entonces comenzaron a entrar doctrinas falsas por la Iglesia Católica Romana y por las otras iglesias que cayeron en el 1844 y que aún todavía siguen con esas mismas doctrinas en las iglesias
y mucha falsedad, y mucha mentira. Entonces nosotros tenemos que restaurar la verdad. Entonces fue el amor y la compasión de Jesús hacia la humanidad lo que impuso o lo que lo impulsó a su labor. Es el amor hacia las personas. Un amor en el cual, por ejemplo, este instrumento siente por la humanidad, porque Cristo me rescató a mí por amor. En la cruz, yo vi la cruz, vi el sacrificio de Cristo, vi lo que el mensaje de la iglesia adventista, lo acepté como una verdad, y es una verdad bíblica, que yo lo presento a través de la Biblia. Y quiero que usted, mi querido amigo y hermano y familiar, y persona que me escuche, se prepare para el reino de los cielos como lo estoy haciendo yo. Entonces, mi querido amigo y hermano, aquí dice muy claramente que fue el amor el que impulsó a Jesús a venir, a hacerse humano, a hacerse un hombre con nosotros para poder predicar el evangelio, mi querido amigo y hermano. De la misma manera, el amor de Dios nos constriñe y debería impulsarnos a sentir el deber de conducir a las almas a Dios, dice muy claramente, hacia Él, o sea, hacia Dios y a su verdad, la verdad bíblica, la verdad de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso, mi querido amigo y hermano, este instrumento humano predica este mensaje así, directo, como lo debe de hacer un Elías. Porque los Elías debemos de predicar un mensaje directo y llamar a las personas al arrepentimiento, y que Cristo tiene un mensaje para este tiempo y que no debemos de ser sellados con la marca de la bestia, sino sellados con la marca de Dios, que es el sábado, y el Espíritu Santo, y el bautismo, y la ley, y todas estas cosas, pero que tenemos que obedecer al mensaje. Entonces, mi querido amigo y hermano, el amor de Dios, el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, nos motiva a sentir y asumir la responsabilidad de conducir las almas a Él. Esto es lo que hace este instrumento humano. El que lo quiera aceptar a Cristo y a su mensaje que este instrumento predica, pues hermano, se estará preparando para el reino de los cielos, y usted va a tener un carácter como el de Cristo, porque todo aquel que acepte las normas cristianas y todo esto, lo que nos habla la palabra del Señor, hermano, vamos a tener un carácter como el de Cristo. Entonces, en la palabra de Dios, sin embargo, no debemos tratar de forzar a aceptar a esta verdad a nadie. Este instrumento humano no trata de forzar a nadie, porque Jesús no forzó a nadie. Cuando Adán y Eva pecaron, Él sabía que los vio pecando, los vio que iban a pecar, pero Él no les dijo, no lo hagan, no. Ya les había dicho. Este instrumento humano también predica en la iglesia. Entonces, como predico directo y como también si uno habla, por ejemplo, este instrumento humano cuando ha hablado en la iglesia, hombre, uno no debe pasar una persona al frente que no sea idónea para predicar. Pero bueno, pasan personas como le digo, pasan a las plataformas mujeres mal vestidas, con escotes, con minifaldas. Eso no se debe pasar en la iglesia. Entonces, pero más sin embargo las pasan en la iglesia. Yo por eso no asumo liderato, ni me gusta esto, porque yo viendo esto, yo me lo diría. Eso no es imponer, sino que eso es subir la norma. Hermana, yo le he dicho, cuando una vez me estuve por allá de director de una iglesia, le dije yo, no, hermana, si usted quiere pasar al frente, por favor, venga a la iglesia. Siquiera tapadita, bien tapadita esos atributos físicos que usted tiene, sin minifalda, sin escotes, y debe pasar como debe pasar una cristiana allá al frente, porque a mí me pusieron de ministerio de mayordomía, y el ministerio de mayordomía tiene que ver por la santidad de la iglesia, y esta muchacha no estaba en una santidad sino que en una codicia. ¿Para quién? Para los hombres que estaban en donde, en mirando. Porque eso pasa con las mujeres, pues las mujeres se pasan al frente, y entonces un hombre que no haya sido transformado por el poder de Dios y todo eso, hermano, seguro que va a pecar con esa mujer. Entonces, mi querido amigo y hermano, hay que predicar el evangelio como es. Mi querido amigo y hermano, esta es la verdad que este instrumento humano predica, y también quisiera que entonces en la plataforma se viera una persona y hombres bien presentados para predicar el evangelio. Entonces, mi querido amigo y hermano, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces no es que uno quiera imponer, sino, hombre, pues si usted quiere ser un cristiano, pero que es que yo me he visto así para afuera y todo eso, y que eso es hipocresía. Entonces muestre, si es que usted quiere ser hipócrita, entonces vístase bien para estar en esta iglesia, porque así no puede pasar a plataforma. Pero no es lo único que este instrumento hace, porque es que nosotros no podemos. Verdaderamente. Por eso hoy la iglesia está llena de mundanalidad, porque la iglesia no está haciendo las cosas como es debido al mensaje. Entonces, mi querido amigo y hermano, esto es lo que nosotros tenemos que predicar, sin fuerza, pero con poder. O sea, hay personas
que no, por ejemplo, como uno allá en la iglesia no tiene ese poder o esa para poder predicar en la iglesia afuera. Entonces, aquí lo podemos predicar por medio de este canal. Cristo no obligó a los israelitas en el desierto. Cristo no obligó a nadie. Cristo no obliga a nadie, pero tiene un mensaje para que usted y yo verdaderamente caminemos como cristianos y demos testimonio. Por eso, muchas personas no dan testimonio. Hombres y mujeres en la iglesia no dan testimonio. Se suben con tenis, con blue jeans, con... Hombre, cuando un cristiano es conocido como un cristiano, hombre, se viste verdaderamente como un cristiano para estar en una plataforma. Por ejemplo, un representante del gobierno siempre va bien presentado a las reuniones y todas estas cosas. Cuanto más nosotros que somos representantes de un evangelio debemos estar bien presentados para la gloria y honra de Dios. Mi querido amigo y hermano, entonces sin fuerza, como se dice aquí, sin fuerza, pero con poder. No es parte de la misión de Cristo obligar al hombre a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por el Espíritu son los que quieren procurar violentar las conciencias. Entonces vemos claramente que aquí vemos que en el último tiempo Satanás va a utilizar el gobierno y las iglesias para obligar al pueblo de Dios a que guarden un día que no es y aceptar sus doctrinas. Hoy en la iglesia, por ejemplo, para que pase una persona de cualquier manera ya a predicar, no ponen objeción. Pero cuando es un instrumento humano como este que está aquí, por medio de este video, quiere predicar la verdad, ahí mismo lo echan, lo tratan mal y le dicen, lárguese de aquí. Y ahí sí, ellos no están cometiendo ningún pecado. Pero cuando uno está hablando acerca de elevar la norma, entonces ahí está cometiendo un pecado. Entonces, mi querido amigo y hermano, Satanás no obliga a las personas que están o de acuerdo a sus mandamientos o a lo que él dice, mandamientos de hombres, impuestos por los hombres. O sea, el domingo. No, él no va a atacar a estas personas. Pero sí ataca a aquellos que quieren proclamar y hablar la verdad y que el sábado es el día del Señor. Satanás es astuto y es tremendo. Y en la iglesia hoy hace esto. O sea, a los que están liberales, esos predican y esos hacen y están en los cargos y están en todo. Pero a los que queremos verdaderamente predicar el mensaje con rectitud y verdad, los echan hasta la iglesia. Así es claramente mi hermano. Entonces tenemos que hablar la verdad. Entonces, consejos para compartir a Jesús. O sea, como les digo, mi querido amigo hermano, yo no me voy de la iglesia, ni me he ido de la iglesia y estoy verdaderamente puesto los ojos en Jesús. Consejos para compartir a Jesús. Dios llama a cada creyente a colaborar con él en esta obra y promete darnos lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzado. Mi querido amigo hermano, ¿por qué hablo yo este evangelio así de esta manera? Porque mi querido amigo hermano, si usted llega a predicar la verdad y le dicen lo mismo que me han dicho a mí en la iglesia, mi querido amigo, usted no se vaya. Yo no estoy haciendo por atacar la iglesia o por difamar la iglesia. No, mi querido amigo hermano. Si yo fuera que es para difamar la iglesia, pues yo estaría fuera de la iglesia. O sea, hoy ni iría a la iglesia, pero yo todos los sábados voy a la iglesia. Todos los momentos que pueda ir a la iglesia, voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que está la iglesia de Dios. Y que muchas personas dicen es que yo me mantengo agraviado, que porque no me dan. No, yo en ninguna parte donde yo voy, me dicen, hermano, ¿usted qué cargo quiere recibir? Hermano, yo no quiero recibir cargos. Yo no quiero estar en estas cosas. ¿Por qué? Porque les digo, a mí me gustan las cosas como dice la Biblia. A mí me gustan las cosas así, 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 como dice la palabra de Dios, no como a mí me gusta. Como a mí, porque a mí me gustaría en la iglesia que hicieran parranda y que hicieran de todo, porque eso me gustaba a mí anteriormente. Pero hermano, yo ahora ya no, ya ha cambiado, mi vida ha cambiado totalmente. Entonces yo no quiero esas música mundana, yo no quiero esas cosas. Entonces yo mismo me interpondría en esto. No porque, pero que Cristo no obligó. No, pues aquí no se trata de obligar. Aquí se trata de que alabemos a Dios y que verdaderamente alabemos a Dios como es verdaderamente. No como las personas, es que la conciencia, la libertad de conciencia es que nosotros debemos de adorar a Dios libremente. Pero entonces, si una persona quiere adorar a Dios con los métodos mundanos, entonces que se vaya para las iglesias mundanas, pero no a la iglesia de Dios. Mi querido amigo y hermano, cuando Caín quiso adorar de acuerdo al método de mundano, Dios le dijo, entonces váyase de aquí para otra parte. Y así es lo mismo, mi querido amigo y hermano. Pero cuando están verdaderamente hablando cosas que no son,
Pero como le digo, en la iglesia permiten la mundanalidad, pero a las personas que quieren hacer la verdad no los permiten en la iglesia. Entonces, mi querido amigo y hermano, dice que Dios le da lengua de sabios a la persona. En Primera de Pedro, capítulo 3, 8 al 15, nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 3, 8 al 15. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 15, dice de la siguiente manera. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. O sea, nosotros no debemos de hablar, ¿qué? Engaños, hermanos. No debemos que para conservar las personas en la iglesia, entonces debemos dejarle que hagan lo que... No, hermano. Así no es. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre usted, sobre los justos, y su oído atento a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, mi querido amigo y hermano. Por eso el universalismo está equivocado, porque el universalismo dice que todo el mundo se va a salvar. Aquí Dios dice muchas cosas contrarias, que Él está a favor de los santos, de los que hacen lo justo, pero que está en desacuerdo con aquellos que hacen el mal. Mi querido amigo y hermano, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso dentro de la iglesia se van a perder personas. Hay perdidos dentro de la iglesia. Entonces, mi querido amigo y hermano, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién podrá hacer daño? O sea, no queremos decir que no nos pueden hacer daño, que no nos pueden matar. A Cristo lo mataron y Él era bueno y justo. A nosotros en este último tiempo, por el mensaje de los tres ángeles, van a matar a muchas personas. Pero ¿quién podrá hacerle el mal en cuanto a que no les puedan heredar la vida eterna? Mientras que aquellas personas que hacen el mal no van a poder heredar la vida eterna, mi querido amigo y hermano. Tenemos que entender el Evangelio. Y dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por causa del Evangelio, por hablar la verdad, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Por eso yo no me amedranto porque me digan cosas, esto y aquello, mi querido amigo y hermano, en la iglesia. No me amedranto, porque el Señor me dice, puedes pasar tribulaciones por predicar la verdad. Estás ante un pueblo rebelde. Así le pasaron a los profetas. Yo no soy profeta. Soy una persona que predico el Evangelio, o hablo del Evangelio, porque yo no sé ni predicador soy, porque no tengo esa facultad tan importante. Le estoy pidiendo a Dios que me haga una persona así, pero hablo la verdad. Y por eso, a los profetas los mataron, les mandaron al pueblo de Dios, vea esto y esto, y no. Y ellos los mataban más bien. Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre firmes y preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando yo les digo a las personas, me han reunido en juntas y todas estas cosas, mi querido amigo hermano, porque predica el Evangelio por testimonio, y dice que aún lo reunirán a uno en juntas y lo echarán de la iglesia. Eso dice la palabra del Señor, y eso no es únicamente para los discípulos, es para nosotros hoy. Todo discípulo de Cristo le puede pasar esto, mi querido amigo y hermano. Entonces le digo, vea hermano, vamos a hacer un estudio. Vea pastor, vea mi querida junta, vamos a hacer un estudio a ver qué... No, aquí no vamos a abrir la Biblia, aquí no vamos a hablar, eso me han dicho a mí. Aquí no vamos a hablar la palabra de Dios, aquí únicamente vamos a recibir lo que dice fulano de tal, que usted es esto y esto y esto. Pero que usted está predicando un evangelio que no es. Pero la Biblia dice que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, les digo, por ejemplo, he predicado el mensaje de que el pantalón, ¿cómo se debe usar? Aquí en este canal adventista, se debe usar por debajo del vestido, no el pantalón solo. O no, pues para las mujeres que son cristianas o que quieren ser cristianas. Entonces ellos dicen, no, que eso no es necesario, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, que no estamos en el tiempo de antiguo, de Elena G. de Guay, que era una amargada. Dije yo no sé, pero la Biblia y el Espíritu de Profecía no han cambiado. Para mí no han cambiado. Y la Biblia no ha cambiado, aunque lleva miles de años escrita, por ahí unos 3.500 años escrita, o más o menos, no ha cambiado. Hasta el año 100 de Cristo, que escribió el último libro, el Apocalipsis, que lo escribió Juan. Pero mi querido amigo y hermano, la Biblia no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Usted tiene que ser una mujer bien presentada, porque a la mujer es la que le duele mucho el mensaje, porque se le habla a uno del maquillaje, le habla a uno de los aritos, como ellos son vanidosas y les gustan todas esas cosas. Entonces, mi querido amigo y hermano, a ella les duele, entonces no quieren, y como la mayoría
en la iglesia adventista la mayoría son mujeres, porque los hombres somos muy pocos en la iglesia adventista. La mayoría son mujeres, entonces a ella les duele y no quieren. Y como son mujeres de pastor y que visten así y comen como el mundo y visten como el mundo y hacen las cosas del mundo, entonces no les gusta. Entonces, mi querido amigo y hermano, pero el mensaje hay que predicarlo. Entonces, por eso, aquí nos está diciendo muy claramente, mi querido amigo y hermano, consejos para compartir el evangelio. Hay que compartirlo de acuerdo a la Biblia. Pero en la iglesia, cuando una persona quiere compartir el evangelio de acuerdo a la palabra de Dios para poder dar consuelo y consejo y orientación, en la iglesia no permiten esto. Mi querido amigo y hermano, así es. Y para presentar defensa, porque yo le he dicho, bueno, entonces vamos a hacer un estudio de la Biblia para que dentro de la iglesia. Y me contestan, no, aquí no vamos a abrir la palabra de Dios. Es lo que diga. Entonces, porque uno de pronto dice algo o hablo así, porque yo hablo así de esta manera, durito, aún por el canal, y ustedes me dirán que estoy enojado. No. Yo estoy hablando, eso no, yo no estoy enojado, estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mi querido amigo, entonces me ven así o haciendo así, pestos o alguna cosa. Entonces, ellos creen que yo estoy enojado, pero no. Entonces dicen, no, es que usted tiene muy mal carácter, que yo no sé qué, que yo no sé cuál. Dije, pero a ver, yo aquí he violentado a las personas, les he tratado de Satanás, les he pegado, o estoy violando el día de reposo, o estoy matando aquí a la gente. Ah, que no, entonces, ¿por qué me dicen que yo estoy violando los mandamientos? O que yo soy, o que estoy agresivo. En cambio, ellos sí le dicen a uno Satanás y le dicen de todo, y ellos no son agresivos. Ellos son unas personas muy santas. Entonces, mi querido amigo y hermano, por eso, consejos para compartir a Jesús es de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo al mensaje que nosotros tenemos, para poder que ellos puedan verdaderamente conocer el evangelio. En la iglesia iban personas y ponían atención a este instrumento humano, pero entonces cuando ya los otros vieron esto, entonces ven esto, entonces comienzan a decir, el hermano no se puede dejar hablar. Entonces, ¿cómo vamos a compartir el mensaje de la iglesia adventista, séptimo día, dentro y fuera de la iglesia, mi querido amigo y hermano? Sí, y como le digo, he ido a dar estudios, porque yo fui una persona y he sido una persona que he dado estudios. Y entonces me dicen, usted, este mismo mensaje que usted nos está dando aquí, lo reciben en la iglesia y lo hacen en la iglesia y lo cumplen en la iglesia. Lastimosamente tengo que decirles que no. Que allá las mujeres que visten así, y comen así. Entonces, hermano, entonces ¿por qué comparte este evangelio? Porque es que es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de Dios, pero en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Por eso aquí directamente por este canal adventista les hablo cómo es la cuestión, para que cuando usted se converta, mi querido amigo y hermano y familiar, y quiera compartir ese evangelio y lo rechacen en la iglesia, no ponga la mira en los hombres, ponga la mira en Cristo, porque los hombres nos equivocamos, como este pastor que trató mal a esa persona que no era adventista, pero si esta persona se arrepintió, pues pone los ojos en Cristo. A mí el Señor me puso desde el comienzo, ponga los ojos en Cristo. Entonces, un hijo errante. Por ejemplo, aquí pone a Efraín como un hombre errante, como una nación que se había corrompido en el Antiguo Testamento. En Oseas 4:17 nos dice de la siguiente manera. Oseas capítulo 4, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Oseas capítulo 4, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. 17. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Hay personas en las iglesias y del mundo que están dados a los ídolos. Hay que dejarlos. No se puede impedirlo. Pero sí se les puede presentar el qué. El mensaje. Efraín era un hijo de Jacob, ¿cierto? Efraín era uno de las tribus de Israel y así llevó el nombre Efraín. En Oseas capítulo 7 nos habla de la siguiente manera. Iniquidad y rebelión de Israel. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuerza. No consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora lo rodearán sus obras, delante de mí están con su maldad el gran rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el horneo que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. O sea, Efraín era dado a la maldad. Las tribus de Israel eran dados a la maldad. El rey se corrompió y se corrompió todo Israel.
Entonces, mi querido amigo y hermano, cuando la cabeza anda mal, el cuerpo anda mal. Cuando los líderes de la iglesia andan mal y no predican el evangelio y no lo dejan predicar, la iglesia anda mal. La iglesia anda desenfrenados, a idolatrías, a ídolos. En la iglesia se ve todo esto, mi querido amigo y hermano, porque esta lección es para nosotros, un hijo errante. Dentro de la iglesia, pero anda errante y no quiere ser amonestado, como dice la palabra de Dios muy claramente en Apocalipsis, hablando de la iglesia la Odisea, y que debe comprar colirio y que debe verdaderamente predicar el mensaje como debe de ser, para que deje de ser tibia, porque la iglesia hoy en día está tibia, la iglesia adventista, está como un hijo errante. Y también nos habla de personas que se han ido de la iglesia. Si tú eres una persona que se ha ido de la iglesia porque ha visto de pronto estas cosas y no quieres ver la iglesia así, entonces, mi querido amigo y hermano, vuelve, no importa. Consérvate tú fiel a los mandamientos y normas y estatutos de Dios, no importa que las otras personas estén haciéndolo mal. Este instrumento malo, yo le pedí a Dios que me ayude a retener lo bueno y a desechar lo malo. Yo he deshecho todo lo malo que haga la iglesia adventista del séptimo día, pero retengo lo bueno. Yo también fui una persona que en un tiempo me fui, no por lo que veía en la iglesia, sino por otras causas, y me fui de la iglesia y estuve separado de la iglesia, pero el Señor me buscó, porque ¿sabe qué pasó cuando yo me rescargué de la iglesia? Me fui y me fui a beber otra vez al mundo, porque eso es lo que yo hacía, beber. Entonces, eso es lo que uno vuelve al mundo, a beber. Y me fui a beber, y entonces los hermanos de la iglesia pasaban por un lado mío y se volteaban la cara para otro lado. No buscaban como a la oveja perdida, porque eso hace la iglesia. Y cuando una persona es como este instrumento, lo que predica la verdad, menos que lo busca. Entonces vemos claramente, pero hermano, vuelve, porque es que Dios fue el que murió por ti, Cristo fue el que murió por ti. Los hijos volverán a su propia tierra. Dios nos tiene prometido una tierra. Por ejemplo, cuando Efraín, o sea, Israel, fue llevado cautivo, ¿a dónde? A Babilonia, y cuando fueron esparcidas las 10 tribus de Israel y todo esto, unas personas volvieron ¿a quién? A Judá, y se establecieron allá en el pueblo de quién, de Judá, y allá le dieron cabida y todas estas cosas. Así es. Muchas personas dicen que hoy en día está cumpliendo esa profecía, que porque muchas personas están viniendo al pueblo de Israel, pero eso era en aquel entonces que se cumplía esa profecía, mi querido amigo y hermano, y muchas personas fueron al pueblo de Judá, porque, como le digo, las 10 tribus de Israel fueron esparcidas y fueron todo esto. Y el pueblo de Israel fue llevado ¿a dónde? Al cautivo, ¿a qué? El pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia y vuelto otra vez a traer ¿a dónde? Acá, allá a Jerusalén en aquel entonces, y restauraron a Jerusalén, los muros y todo. El pueblo judicial pudo volver a tener un reino aparte. Pero y entonces Dios dice que los estableció en su tierra. Ahora también Dios tiene una tierra para nosotros, para los que prediquemos la verdad y vivamos la verdad y seamos santificados por la verdad, por el evangelio de la iglesia adventista del séptimo día. Podemos ir al reino de los cielos, mi querido amigo y hermano. Entonces, Dios desea fervientemente que vuelvan a Él y sientan gran misericordia por ellos. O sea, Dios desea que las personas vuelvan a Él y que nosotros como pueblo tengamos misericordia de las personas y les prediquemos el evangelio, no importa que se hayan ido. Y si es una persona que así como este instrumento en lo que se fue, busquémoslo, no importa que, hermano, venga para que nos predique la verdad. Así es, mi querido amigo y hermano, no nos sintamos mal. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía cuando las personas no están de acuerdo. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí, esto lo dice la profeta Elena G. Boer, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. El profeta Elías lo compone la iglesia adventista del séptimo día, los que predicamos o debemos de predicar la verdad. Grande y terrible. Aquel día, o sea, alguien dirá, alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando parezca, o sea, la iglesia adventista o las personas verdaderamente que quieran predicar la verdad, los hombres posiblemente les dirán, como le han dicho a este instrumento humano, eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras. A mí me dicen, a mí en la iglesia, vas a ver usted más que los pastores. Me han dicho así, que yo no sé interpretar las escrituras. No interpretas las escrituras de la de sabia manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje dentro de la iglesia. Y allá afuera también nos dice que nosotros no sabemos interpretar las escrituras
y que nos quieren decir que ellos interpretan las escrituras porque ellos guardan el domingo y que es el día del Señor, cuando el día del Señor es el sábado, cuando no hay inmortalidad del alma. Y entonces nos dicen de esto, entonces, esto nos lo dicen de afuera y nos lo dicen de adentro, a los que verdaderamente queremos predicar la verdad. Como digo, a mí cuando comencé a predicar el evangelio, estuve en la iglesia trinitaria y allá también me echaron, porque me dijeron, no, es que esos animales ya los podemos comer, no, es que ya no, ¿cómo nos vamos a matar, morir de hambre por no comer carne? Porque la gente cree que se muere de hambre si no come carne. Entonces, mi querido amigo hermano, vuelvo y le repito, muchos dirán, pero ¿por qué habla? Porque es que ese es el evangelio de la iglesia adventista. Y este evangelio hay que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y hacerles caer que la reforma pro salud es una medicina para el cuerpo del ser humano, mi querido amigo y hermano. Aquí también nos dicen, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, o sea, de la doctrina. Porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos no quedarían en la iglesia. Eso pasa hoy en la iglesia adventista. Y eso pasa en las otras iglesias. No quieren aceptar el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque ellos no se quedarían sin cristianos y se quedarían sin plata o yermos, porque eso es lo que le interesa al pastor en la iglesia adventista y afuera de la iglesia. No le interesa sino el dinero. Eso es lo único. No le interesa que ustedes conozcan la verdad para salvarse. Mi querido amigo hermano, Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad e impedirle que desempeñen su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sean pesados en la balanza y hallados faltos. Eso es lo que quiere el pueblo de Dios y eso es lo que quiere la infiltración en la iglesia de los mundanos y el sistema jesuita, para poder mantener el pueblo de Dios no con la verdad. Y a los que quieren predicar la verdad, manténganlos por ahí tapaditos y nada. Y échenlos. Hay pastores en la iglesia que lo han echado y a todas estas cosas. Entonces, un hijo errante vuelve a la iglesia adventista del séptimo día y predica la verdad. Si no te la dejan predicar, pues entonces busca un medio para predicar la verdad. Dios me presentó este medio y estoy predicando la verdad por este canal. Recuperados. En Zacarías capítulo 10 encontramos de la siguiente manera acerca de algo. Miremos lo que dice Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 10 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos, o los adivinos han visto mentira, como las iglesias que hoy en día adivinan y no más, o sea, las iglesias que constituyen Babilonia, han hablado sueños vanos o profecías vanas, que usted se va a casar, que usted va a tener una propiedad, que usted tal cosa, y bueno, eso es lo que dicen, eso son las profecías que dicen las iglesias que constituyen Babilonia. Y vanos y dice, han hablado sueños vanos y vano en su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Esto ocurría en el tiempo de Israel. Ocurre también en la iglesia adventista, que hay personas, o la iglesia están dando como una iglesia que no tiene pastor, porque no están predicando la verdad. Y también se han unido al mensaje de la iglesia Babilonia, que constituye Babilonia. Un mensaje evangélico todos los días, todos los sábados, y no predican la verdad. Entonces, contra los pastores se ha encendido mi enojo, dice, contra ustedes, pastores adventistas del séptimo día, y contra todos aquellos que no predican la verdad. Y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, o sea, Cristo vino a esta tierra como piedra angular y cumplió la profecía, murió por el pueblo de Dios. De él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo. El lodo de las calles pelearán, porque Jehová estará con ellos, o sea, va a estar con el pueblo de Dios, y en los que cabalgan en caballos serán avergonzados, o sea, en la guerra. Y hoy en día los que son una multitud también serán avergonzados, persiguiendo a un remanente, porque yo fortaleceré la casa de Judá, al pueblo adventista Dios lo va a fortalecer, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y será como si no hubieran desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los haré. Hoy no es el pueblo de Israel que los va a hacer volver, sino
el pueblo adventista, que es la iglesia de Dios, va a ser volver con el poder del Espíritu Santo a aquellas personas que no creen verdaderamente en el mensaje y no guardan el sábado, ni las normas, ni cristianas, nada, y los hará volver. Vendrán muchos al pueblo de Israel por medio del mensaje de los 3 ángeles. Vendrán muchas personas convertidas y verdaderamente arrepentidas y convertidas, nacidas del agua y del Espíritu, porque han oído la verdad y serán llevadas para el reino de los cielos, mi querido amigo y hermano. Y será Efraín como valiente y dice, y se alegrará su corazón, como a causa del vino sus hijos también verán y se alegrarán su corazón de gozo por ver la doctrina verdadera de la iglesia adventista del séptimo día. Es ese cumplimiento de la profecía es con el pueblo de Dios de este último tiempo, no con el pueblo de Israel allá, no, mi querido amigo y hermano, es con la iglesia adventista, porque presenta la verdad. Los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún los en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Esto está hablando acerca del Israel espiritual y también del pueblo judío que se salvará creyendo en Cristo y en su mensaje que tiene la iglesia adventista del séptimo día para este tiempo. Este evangelio será predicado por testimonio, pero es el evangelio de la iglesia adventista, no cualquier evangelio, no un evangelio evangélico. Mi querido amigo pastor de la iglesia, predica la verdad, el mensaje de los 3 ángeles, prediquémoslo para este tiempo. Mire lo que la promesa que tiene. Por eso el diablo sabe esto y la gente sabe esto, que la iglesia adventista tiene un mensaje verdadero de los Israel, la iglesia católica romana, por eso la ha infiltrado. Y por eso no quiere que se predique el mensaje, pero por estos canales se predica, mi querido amigo y hermano, y se va a predicar en la iglesia. Yo sé que sí, porque el Señor tiene poder y tiene el poder del Espíritu Santo. Y la tribulación pasará por el mar y herirá el mar y las ondas y se secarán todas las profundidades del río, porque todo eso va a ocurrir para este último tiempo. Se va a secar esa persecución dentro y de afuera de la iglesia. Y entonces Dios tendrá un pueblo santo para el reino de los cielos. Y la soberbia de Asiria, o sea, la soberbia de la iglesia católica romana y de las iglesias que constituyen Babilonia, será derribada y se perderán en el centro de Egipto, en el centro, en la tierra, aquí en este planeta Tierra, van a quedar aquellos que no quieren obedecer el mensaje. Y yo fortaleceré en Jehová y caminará en su nombre, dice Jehová. Nos va a fortalecer iglesia adventista del séptimo día. Saber cómo relacionarse e interactuar con un ser querido que se ha alejado del Señor puede ser un desafío, pero podemos hacerlo con el mensaje. Debemos de predicar el mensaje como debe ser para que lo acepten. Mi querido amigo y hermano, estos pensamientos siempre influirán en la manera en que te relacionas con tus seres queridos, y por eso es tan importante vivir y hablar desde tu propia experiencia con tu Salvador. O sea, yo por eso hablo de la propia experiencia que he tenido con mi Salvador en la iglesia, fuera de la iglesia y en todo, mi querido amigo y hermano. Y Dios me ha hecho volver. Y después de que volví, he querido ser una persona, un cristiano verdaderamente correcto. Ojalá, y yo le pido a Dios que me ayude para poder tener el carácter de Cristo, porque quiero tener el carácter de Cristo, quiero tener el carácter de Dios. Entonces, mi querido amigo y hermano, la palabra de Dios es muy clara. Nosotros hemos sido recuperados por Dios y Dios va a recuperar su pueblo, va a recuperar sus hijos, va a recuperar, y nosotros por medio de la oración y hablándole la verdad, la palabra de Dios a nuestros hijos y a todos. Mis hijos conocen este mensaje. Ellos algún día, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, van a obedecer. Ellos estuvieron en la iglesia, están fuera, pero hoy en día yo le pido mucho a Dios por ellos. Usted también, mi querido amigo y hermano, pida por sus hijos y hablemosle la verdad. Y los que tienen en la iglesia, a sus hijos, díganle la verdad del evangelio. Y los que son ancianos, pastores y todo eso, díganle la verdad. Como digo, este instrumento no obliga a nadie, ni a los hijos, ni a la esposa, ni a nadie. Yo no obligo a nadie. Presento el mensaje que está escrito en la Biblia para que Dios lo vuelva a traer. Y mi esposa está en el evangelio, pero hay personas que no tienen a esposa en el evangelio. Ahora, por eso, entonces ellos han fracasado. No, mi querido amigo y hermano, porque muchas personas dicen que si nosotros tenemos los hijos en el evangelio, tenemos fracasado. No, mi querido amigo y hermano, no es fracaso, porque a Noé salvó su familia por la barca, pero hubo un fracaso. Un hijo de él hizo lo que hizo con Noé. Y Caín
y Abel fueron criados con las mismas normas y con las mismas cosas que fueron criados, pero Caín se perdió, Abel no. Entonces, mi querido amigo y hermano, simplemente que eso es decisión y cada uno puede tomar su propia decisión para poder seguir a Cristo. Entonces, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con sus hermanos o con las personas. Lo que se necesita es que este amor de Cristo en el corazón, eso es lo que se necesita. Nosotros necesitamos el amor de Cristo para predicar el verdadero mensaje y para hablar la verdad y para que la persona tome su decisión. Yo le digo a mis hijos, ustedes deben de tomar su decisión, deben de tomar la decisión por Cristo. Ya ustedes son grandes. Los niños que están pequeños hay que llevarlos a la iglesia. Cuando ya están grandes, toman sus propias decisiones. Pero nosotros no debemos dejar de orar por ellos y debemos de siempre de decirles que el camino es ese y que el camino es la Canaán celestial. Y a las personas que se han ido de la iglesia, yo me he encontrado con personas que se han ido de la iglesia, les digo, hermano, vuelvan a la iglesia. No, hermano, que no he sido capaz, vuelva, Dios es poderoso, Él puede transformar. Le cuento lo que me ocurrió a mí y que volví a la iglesia y hoy en día estoy todavía en las cosas de Dios y quiero tener el carácter de ¿quién? De Cristo. Entonces, los que aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio, los que no aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio, rechazan la única educación que podría capacitarlos para participar con Él del reino de gloria. Mi querido amigo y hermano, no debemos desechar de predicar el mensaje. Yo busqué y busqué por dónde predicar el mensaje. Y Dios me ha puesto a predicar el mensaje por medio de este canal. Entonces debemos de participar de las cosas de Dios. ¿Por dónde comenzar para dar un estudio bíblico o a un no creyente? Como digo, yo he dado estudio bíblico. Una vez una persona me dijo, yo quiero saber que usted me diga qué es el número 666. Dije yo, hermano, no, porque en la iglesia tenemos un estudio que llama la fe de Jesús. Dije, hermano, no, vamos a estudiar la fe de Jesús. Digo, no, hermano, yo quiero saber esto. ¿Me lo va a decir o busco otro que me lo diga? Sí, yo le dije, no, hermano, venga, vamos a estudiar entonces qué es el 666. ¿Y a quién se le aplica? Esto es al sistema papal. El vicario Philly Days compone el 666. Yo este tema lo subí a este canal Adventista Sana Doctrina. Entonces, mi querido amigo y hermano. Y le dije yo, me vamos a seguir. Me dijo, no, yo quería saber eso. Entonces nosotros tenemos que comenzar a compartir el evangelio. Yo he ido a compartir el evangelio y me dicen, hermano, es que mire que yo me soñé que mi papá había venido. Tenemos que conversar por donde ellos tienen sus dudas. Mi querido amigo y hermano, nosotros tenemos que sacar de las dudas a las personas por medio del evangelio, por medio de la palabra. A mí me ha tocado hacer esto y a través del estudio me ha tocado parar estudios para sacarlos de las dudas. Debemos de sacar toda duda. Me dice, pero ustedes, ¿por qué guardan el sábado y el domingo? Pues tenemos que, si ese es el estudio que tenemos que dar, tenemos que principar por eso. Y muchas personas, hermano, yo quiero saber qué son las 7 cabezas, qué son estas cosas. Entonces, prediquemos el evangelio, por eso tenemos un evangelio para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, mi Señor. Mi querido pastor, mi querido amigo, mi querido hermano de la iglesia adventista. Es por donde la persona quiera. Y necesitan, yo por ejemplo conocí el evangelio y había personas que me decían, hermano, yo quiero que los hermanos que vienen nos prediquen de esto y de esto y de esto. Decía, hermano, prediquen de esto y de esto. No hay que predicar del amor de Cristo, hermano, prediquen el mensaje. Yo predico esto en semana, predique esto, porque yo todavía no conocía bien el evangelio adventista, pero ya ahora como conozco bien el evangelio adventista, estoy predicando el mensaje que Dios nos ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Cuando el amor de Dios y su palabra viva y poderosa llena nuestra vida, nuestros sentimientos, nos sentimos compelidos a amarlo y a compartirlo con quienes nos rodean, a compartir a Cristo, a su mensaje, a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo. Debemos orar y ser reflexivos y decididos a la hora de testificar, teniendo la certeza de que la palabra de Dios que sale de su boca no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y tendrá éxito en aquello para lo que lo envió. Esto lo dice Isaías 55:11. Mi querido amigo y hermano. Este es el mensaje. Nosotros tenemos que compartir el mensaje de los 3 ángeles para este tiempo. Y que las personas verdaderamente tomen una decisión correcta
por el bautismo. Debemos de enseñarle lo que tenemos que comer y beber para este tiempo, mi querido amigo y hermano. Con el mensaje de este tiempo, los discípulos para el tiempo de ellos tenían un mensaje. No tenían el linaje de Guay. No habían recibido, o Cristo no había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Ahora Cristo ya pasó del lugar santo al lugar santísimo, mi querido amigo y hermano. Y tenemos un mensaje con el profeta del linaje de Guay, que en los tiempos de los discípulos no estaba la profeta del linaje de Guay. Y no estaba porque no necesitaban en aquel entonces, porque ellos habían recibido la iluminación del Espíritu Santo. Pero el pueblo de Dios se apartó en la Edad Media de la verdad sincera y se fue apartando durante todos los siglos. Y por eso Dios levantó a esta iglesia para predicar un evangelio con rectitud y verdad, mi querido amigo y hermano. Y este mensaje de los tres ángeles, debemos de predicar lo que tiene que ver con los libros de Elena G. de White, que Dios inspiró, que si la gente verdaderamente comprendieran el evangelio como debe de ser, no hubiera necesitado el espíritu de profecía o el don profético de Elena G. de White, o Dios no había tenido la necesidad de levantar a esta mujer, aunque él llamó a otras personas, hombres, para que predicaran el evangelio, pero a ellos no lo quisieron, y Dios escogió a una persona como Elena G. de White, enferma, y todo, que tenía tanta deficiencia, y la capacitó, y no tenía segundo, tercero de primaria, y la capacitó para predicar, para escribir, y para recibir visiones, porque para Dios no hay nada imposible. Pero hoy nosotros no queremos aceptar el don profético en la iglesia adventista del séptimo día, que porque las otras iglesias no lo comparten. Hermano, yo era de otra iglesia, yo era de la iglesia Babilonia, y me dijeron que tenía que predicar con los libros de Elena G. de White. Y yo decía, no, para mí la Biblia. Pero cuando comencé a escribir, a examinar sus escritos, lo comparé con la Biblia y dije, esta mujer fue iluminada, inspirada por el Espíritu Santo, y los acepté. Entonces, hermano, todo mundo podemos aceptar a estos libros y a esta profeta y a la Biblia y lo que dicen sus escritos para ponerlo en práctica en nuestras vidas, mi querido amigo y hermano. Este es el repaso de lección para esta semana. Compártelo, compartamos el mensaje adventista desde dentro de la iglesia los sábados y en la lección de escuela sabática. Ojalá den este repaso como es, así, para que usted y yo, mi querido hermano, amigo y hermano de la iglesia, podamos verdaderamente crecer y tener un desarrollo en Cristo Jesús para el reino de los cielos y con el poder del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Comparte este mensaje. Dalo a conocer. Suscríbete al canal de Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos mensajes sin necesidad que otros te los compartan, sino que cuando se suba un video inmediatamente le llegue a usted. Que Dios los bendiga y haga prosperar en su vida, el carácter de Cristo. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este mensaje. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias por este repaso de lección de esta semana. Señor, que nos ha recordado el mensaje de la iglesia adventista, el mensaje de los tres ángeles, con el espíritu y el don profético dado a Elena G. de White. Gracias, Padre misericordioso, porque por este mensaje, Señor, este instrumento humano está aquí, anheloso de prepararse para el reino de los cielos. Bendícenos cada día, Señor, y ayúdanos a que en la iglesia se pueda predicar el mensaje. Y por este canal, Padre misericordioso, la gente que escuche este mensaje, amigos, familiares y personas, Padre misericordioso, así sean de otras denominaciones, puedan creer, Padre misericordioso, que tú eres un rey, un Dios y un rey poderoso, y que quieres, Señor, gobernar nuestras vidas, y que quiere que nosotros seamos santos, de carácter santo, antes de terminación del tiempo de gracia, o que bajemos a la tumba. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas y la negligencia de la iglesia por presentar el mensaje dentro de los muros. Padre misericordioso de la iglesia adventista los sábados, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.